No hay nada mejor que estar juntos, unidos en un mismo espíritu y en un solo corazón. Bienvenidos a la casa de Dios. La gracia y la paz del Señor Jesucristo esté en cada uno de nosotros allí en nuestros hogares. Es un gozo poderlos saludar y estar en forma virtual para tener la reflexión esta mañana. Como han visto, han escuchado y han estado presentes, hemos estado reunidos ya 2 veces en forma presencial. Le damos gracias al Señor porque ha escuchado las oraciones de sus hijos para que esta pandemia cese en el mundo y especialmente en Colombia y en Bogotá. Le damos gracias al Señor por permitirnos estar hoy reunidos y continuamos leyendo la palabra de Dios, el Salmo 119. Esta mañana nos corresponde la lectura del Salmo 119 de la parte del 129, versículo 129 al 136. Maravillosos son los mandamientos del Señor. Vamos a leer, yo leo de la Reina Valera 1960. Dice la palabra del Señor así: maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñorearé de mí. Líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaba tu ley. Nos damos cuenta aquí, la palabra de Dios es una bendición. Cuando una persona, cuando tú y yo aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Dios ya habita, vive en cada uno de nosotros. Y esto produce un cambio, esto produce cosas en nuestra vida. Y algo que cuando nosotros obedecemos, cuando nosotros escuchamos y leemos la palabra de Dios, nos gozamos y queremos leer más la palabra de Dios. Por eso, amados hermanos, yo los invito a que oremos y que entremos para esta reflexión de esta mañana en oración, dándole gracias al Señor porque Él habita en nosotros. Y por eso esta mañana nos reunimos para escuchar su palabra y para entregarle estos cánticos que llevamos la mañana de hoy. Amado Señor, te damos gracias por este momento maravilloso que tú nos regalas como congregación. Otra mañana más contigo como iglesia para alabar y glorificar tu santo nombre. Señor, permita que nuestra mente y nuestro corazón estén conectados con el Espíritu para escuchar tu voz a través de nuestro hermano. Nos disponemos, amado Señor, para estar como hermanos, como congregación, por este medio, para escuchar tu palabra. Padre, esto lo hacemos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Dios mío, te alabaré para siempre. Vamos, es tiempo de alabanza. Señor, vamos a ti porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Vamos a cantarlo hoy fuerte, así que lo invito a que levante su voz y sus palmas conmigo. ¡Vamos! 1, 2, 3, va.
es Cristo, la luz del mundo es Jesús, Cordero de Dios inmolado en la cruz, mi Salvador y Rey. El gran Maestro es Cristo, el buen pastor es Jesús, el Hijo de Dios y el gran yo soy, el agua que sacia mi ser. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Pan de vida es Cristo, la luz del mundo es Jesús, Cordero de Dios inmolado en la cruz, mi Salvador y Rey. El gran Maestro es Cristo, el buen pastor es Jesús, Hijo de Dios y el gran yo soy, el agua que sacia mi ser. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiere ser libre de pecado. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiere ser libre de pecado. Aún siendo así, pobre pecador, Dios me ama. Siendo imperfecto, aún sin merecerlo, Dios me ama. Si yo estoy fuerte,
Si yo estoy caído, Dios me ama. Si yo estoy débil, si yo estoy caído, Él no me dejará de amar. Sin su amor, sin su perdón, no sé qué sería de mí. Dios me amó tanto que me entregó a su Hijo para morir en mi lugar. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Aún siendo así, pobre pecador, Dios me ama. Siendo imperfecto, aún sin merecerlo, Dios me ama. Si yo estoy fuerte, si yo estoy de pie, Dios me ama. Si yo estoy débil, si yo estoy caído, Él no me dejará de amar. Sin su amor, sin su perdón, no sé qué sería de mí. Dios me amó tanto que entregó a su Hijo para morir en mi lugar. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Dios me ama, su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Oh Señor, tú nos amas grandemente, Señor. Tu amor es incondicional, Señor. Siempre nos recibes con los brazos abiertos, Señor. Por eso queremos amarte, Señor. Por eso queremos exaltarte, Señor. Vamos a decir una vez más. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Gracias, Señor. Gracias por tu amor en esa cruz. Porque de tal manera amó Dios el mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nosotros hoy te decimos que creemos en ti, Señor, que eres nuestro Salvador, Señor.
Que gracias por ese amor tan grande que nos salvó, Señor. Por eso, hoy queremos desde nuestro corazón adorarte, Señor. Gozarnos en decirnos que tú nos amas y nosotros te amamos, Señor. Queremos amarte incondicionalmente, Señor. Queremos amarte, Señor. Vamos a hacer una vez más con las voces. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Disfrutemos la palabra de Dios. Hermanos, muy buenos días. Dios continúe bendiciendo sus vidas. Y damos gracias al Señor por la oportunidad de reunirnos nuevamente de esta forma virtual, de que ustedes me vean, de que yo sepa que ustedes están siendo edificados y que juntos estamos fortaleciéndonos como cuerpo de Cristo. Quiero comenzar esta mañana con una pequeña oración, colocando este tiempo delante del Señor y pidiéndole a Él que sea quien guíe mis palabras, mis pensamientos, y que cada frase que se diga realmente sea de edificación para cada uno de ustedes. Nuestro buen Padre, te damos muchas gracias por este día que nos has regalado, por la bendición de ser llamados tus hijos y de poderte llamar Padre. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Reconocemos nuestra falta. Reconocemos, Señor, nuestra incapacidad de llegar a la estatura, a la plenitud de Cristo y hacerlo de la forma que tú quieres. Perdónanos, Señor, y ayúdanos cada día a crecer. Ponemos este tiempo en tus manos, que sea un tiempo de meditación, un tiempo de crecimiento, un tiempo, Señor, en el cual, pese a la distancia, podamos como familia en Cristo unirnos en un mismo sentir, Señor. Gracias por este día, Señor. Alabamos tu nombre y oramos en la gracia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, quiero que esta mañana hablemos un poco acerca de lo que es el seguimiento a Jesús. ¿Qué significa seguir a Cristo? Y creo que uno podría pensar que hablar del seguimiento a Jesús casi que podría resultar siendo algo redundante, pues se espera que en la esfera del cuerpo de Cristo, todos y cada uno de quienes pertenecemos a la iglesia, y no estoy hablando de la iglesia local como Comunidad Cristiana del Camino, sino a la iglesia en general, anduviésemos de una manera correcta en función de lo que Jesús ha pedido. Pero no es así. Hay una realidad y muchas veces nos vamos a encontrar con quienes andan de una forma o lo hacen de otra. Recordando un poco las palabras del teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer, que fue un teólogo durante el régimen de Adolfo Hitler, él escribió en un libro que tuve la oportunidad de leer alguna vez, se llama el costo del discipulado, y él acuña dos términos. Hay un término que se denomina la gracia barata y la otra es la gracia cara. Y cuando él habla de la gracia barata, él dice que es ese evangelio que un creyente puede vivir desde la comodidad de su casa, en el sentido de que está tranquilo en su hogar y ahí es donde está su mundo. Cuando habla de ese evangelio, de esa gracia barata, él está hablando acerca de aquel que solamente recibe la salvación de Cristo y aquel que simplemente recibe las bendiciones,
pero deja a un lado un compromiso efectivo de abrazar a Cristo y más bien tiene dentro de su ámbito la capacidad o la posibilidad de abrazar poco o de vez en vez el pecado. Esa es la gracia barata, es decir, aquel que dentro de una comodidad sigue a Cristo simplemente recibiendo de parte de Él la salvación y las bendiciones. Pero tenemos también el otro concepto que Bonhoeffer maneja y es el concepto de la gracia cara. Y es esa gracia que cuesta, es esa gracia que implica esforzarse con tal de agradar a ese rey, a esa cruz, a ese caminar día tras día. Entonces, pensando en cuando hablamos del seguimiento a Jesús y pensando un poco en la idea de Dietrich Bonhoeffer que hablamos de gracia cara y esa gracia barata, yo quiero también en esta mañana compartir a la luz de uno de los pasajes que también es muy conocido en Lucas capítulo 14 verso del 25 al 35, hablar un poco acerca de ese seguimiento a Jesús y qué significa para nosotros y qué debe de significar para nosotros el seguir a Jesús. Y a lo largo de ese pasaje que podamos reflexionar qué nos está costando. Si estamos con un costo alto o un costo barato, llevando a cuestas esa gracia que fue derramada a favor nuestro. Quiero invitarles, vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 14, del verso del 25 al 35. Este es un pasaje que le animo que lo lea con detenimiento todo el capítulo cuando tenga el momento para entender un poco más de qué y por qué Jesús se refirió a estas palabras. Vamos a leer, dice, desde la versión Reina Valera del 60. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece su padre y su madre y su mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si lo que tiene, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 a aquel que viene con 20,000? Y si no puede, cuando el otro todavía está lejos, envía una embajada y pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el morador es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Este pasaje viene unido a la luz de lo que Jesús ha hablado en los versículos anteriores, los versículos del 15 al 24. Hay una relación allí entre una idea que él está manejando en la parábola de la gran cena y ahorita lo que cuesta el seguimiento. Para dar un poco más de claridad a lo que yo quiero expresar esta mañana, permítame darle una ilustración. Es una fábula que quizás muchos de ustedes también han escuchado. Dice que una vez iba una gallina y un cerdo estaban paseando por el campo. Y entonces en medio del caminar, la gallina le dice al cerdo: oye cerdo, se me acaba de ocurrir una gran idea. ¿Por qué no abrimos un restaurante y vendemos comida? Y entonces el cerdo le pregunta: bueno, me parece como una buena idea. Y bueno, ¿y por qué no? ¿Y cómo llamaríamos a ese restaurante? Y entonces la gallina se queda pensando y le dice:
¿Qué tal si lo llamamos huevos con jamón? Entonces el cerdo se detuvo un momento, se puso a pensar y dijo, ¿sabes qué, gallina? Pensándolo bien, mejor no voy a abrir un restaurante contigo. Porque de ser así, yo me estaría comprometiendo, pero tú solamente estarías involucrado. Yo estoy poniendo mi vida, tú solamente estás poniendo los huevos. Esa ilustración nos hace pensar un poco sobre el tema que que les estoy proponiendo esta mañana. Nuevamente, hay muchos involucrados, pero son pocos comprometidos. Y vamos a mirar entonces, sin más vueltas, entrar a este pasaje y miremos entonces qué es lo que Jesús propone. ¿Qué es lo que significa seguir a Jesús? Lo primero, vamos a mirar una descripción de lo que esto significa. En el verso 26, después de que Jesús ha mirado que viene una gran multitud con él, quizás resultado de aquellos que en el pasaje anterior respondieron a la gran cena, porque recuerde que él manda, el que prepara la cena manda a invitar a una gran cantidad de personas y ellos no vienen y luego vienen el siervo y entonces él le pide que el señor de la fiesta que busque en todo lugar y en todas partes todo lo que haya, cojos, ciegos, busque para que estén allí en la cena. Luego cuando vienen y ya hay una gran cantidad de gente comiendo. El pasaje siguiente nos muestra que hay una cantidad de gente siguiendo a Jesús y podemos decir que son aquellos que han decidido aceptar la invitación a esa cena. Recuerden que esa primera escena es una orientación hacia los escribas y fariseos que negaron aceptar la invitación que Jesús les está haciendo. Ahora, de ese grupo que decide aceptar esa invitación y seguir e ir en pos de Jesús, es que Jesús ahorita les va a hablar, es decir, ya lo hace de una manera mucho más particular y hace una claridad frente a lo que es el seguirle, frente a lo que es esa invitación de estar junto a él. Lo primero que Jesús va a mencionar en el verso número 26 es algo de bastante fuerte a nivel de la cultura oriental e incluso para nosotros, porque la pregunta que vendría a la luz de ese versículo cuando él dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, a su mujer, hijos, hermanos, hermanas, y incluso su propia vida, está hablando acerca de una negación de la familia. Ahora, entendamos esta negación como que no es aborrecer o no es volverles a hablar, es ese amar menos. En otra palabra, Jesús está diciendo, ¿qué cosa es más importante para una persona que la familia? Creo que si usted y yo evaluamos, para nosotros la familia es de mucho valor. No así, Jesús le dice a aquellos que lo van a seguir, ustedes deben de tener claro que va a llegar o llega el momento en que si usted me sigue, debe de estar dispuesto a dejarlo todo, a poner en un segundo plano todo aquello que a usted le interesa. Entonces, frente a una descripción de lo que Jesús nos está planteando sobre lo que es seguirlo, hay una primera instancia y es que seguir a Jesús implica sacrificar. Seguir a Jesús implica dejarlo todo. Y ese dejarlo todo va a ser incluso amar menos a mi familia. Ese aborrecer en el versículo 26 no es de odiar a la familia, al padre o a la madre, porque esto iría en contrariedad con lo que enseña el mandamiento, iría en contrariedad con lo que Jesús mismo dijo, ¿no? Recuerde que incluso en uno de los pasajes cuando se habla del diezmo o del dar, Jesús dice que muchos a veces ponen por encima la ayuda, dar ofrenda o diezmo, ¿sí? Por encima de ayudar a la familia, y Jesús dice, así no debe de ser, a los padres primordial. Pero aquí Jesús está diciendo, mira, si me sigues, debes de considerar en algún momento que tú tienes que amar menos a tu familia que a mí. Es decir, que la invitación de Jesús en este momento es a que debemos, quizás en algún instante, debemos romper con esos lazos que en alguna instancia, en lugar de ayudarme, me frenan en el seguimiento a Cristo. Es decir, ese desprenderme de aquello que es de gran importancia con el fin de seguir a Jesús.
Entonces, dentro de esta definición, lo primero que Jesús me plantea o me propone es que el seguirlo a Él implica dejarlo todo, de seguirlo a Él es un sacrificio total. Lo otro que podemos nosotros recordar o mirar aquí en este texto, en este pasaje, es el hecho, si miramos un momentito en el versículo 21 de este mismo capítulo, dice que vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas, las calles de la ciudad y trae aquí a los pobres, mancos, cojos y a los ciegos. Es decir, hay una invitación para todos, ¿sí? Pero hay una exigencia que no todos la van a poder cumplir. Y es esa exigencia de amar menos a aquello que yo considero importante, aquello que es relacionalmente importante para mí. Es posible que usted y yo no hayamos tenido que enfrentar una decisión de aceptar o de hacer lo que una familia o nuestra familia nos pide en función de seguir o no seguir a Cristo. Pero hay comunidades, hay sectores, hay zonas donde seguir a Cristo es prácticamente darle la espalda a la familia. La gente se siente ofendida. Y Jesús aquí dice un principio básico es las cuestiones relacionales. Seguirme a mí implica en algún momento que tienes que tomar la decisión de amar menos lo que tú consideras importante relacionalmente por seguirme a mí. Y luego da un giro y luego en el versículo 27 él recuerda lo siguiente: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Muchas veces se ha hablado de esa cruz y se habla como los sufrimientos por seguir a Cristo y las burlas y las cosas, pero realmente esta cruz tiene un significado de muerte. Y lo que Jesús está mencionando ahorita entonces, primero debes de estar dispuesto a dejar relacionalmente aquello que para ti es importante, dejarlo en un segundo plano para seguirme a mí. Debes de amar menos incluso a tu esposa, incluso a tus hijos, incluso a tu familia. Debes de amarlo menos por seguirme a mí. Pero ahorita Jesús dice, no solamente es eso, es una negación al yo. Porque es tomar la cruz. Mire que es una acción voluntaria. Ahora, ¿qué significaba la cruz? ¿Qué era la cruz? Pues para el contexto, cuando Jesús estaba allí, lo que estábamos viendo era una herramienta de castigo romano. La cruz implicaba una exposición pública de ser quien soy. La cruz significa esa humillación, ¿sí? Y obviamente esa cruz va a significar muerte, ¿sí? Es muerte. Ahora, ¿qué es más importante? Después de la familia, ¿qué es lo más importante para usted y para mí? Pues la vida. Y Jesús dice, mira, el que me sigue y lo hace de manera voluntaria, debe de esa misma forma, voluntariamente tomar su cruz. Porque miren lo que él dice, quiero que ustedes lo observen: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Es la cruz que le fue dada, es decir, hay una condición de humillación, una condición de muerte que abrazamos, que es voluntaria, que tomamos a la hora de seguir a Jesús. Es una negación del yo, es una negación de mis pretensiones, es una negación a veces a mis sueños. Quizás el seguir a Cristo en algún momento va a implicar morir algunos deseos. Me explico. De pronto alguien ve la gran oportunidad de un negocio. Y es un negocio que va en contra de sus normas y principios como cristianos. Pero es un negocio que si no lo hace puede tener una pérdida de dinero o puede afectar un poco su economía a futuro. ¿Cuál es la decisión? ¿Muero al yo, a mis propios intereses? ¿Me sacrifico y me pongo firme por la causa de Cristo? ¿O simplemente uso la expresión, el Señor sabe de mi necesidad y el Señor perdona todos mis pecados, entonces lo hago? ¿Qué hay cuando estoy de pronto como estudiante en la universidad o el colegio y estoy perdiendo una nota y veo la necesidad de la urgencia de hacer trampa o de falsificar algo? Muero a mi propio interés. Es o falsifico la nota o repito semestre.
repito la materia. Son situaciones en las cuales esa negación del yo me conduce a que Cristo sea exaltado. Pero es esa cruz que incluso me va a conducir a la muerte misma. Recordemos las palabras de Jesús allá en Hechos capítulo 1, verso 8, cuando Él nos recuerda que nosotros seremos sus testigos, es decir, seremos incluso mártires por predicar el evangelio. No quiere decir esto que estemos buscando la muerte, pero sí quiere decir de una manera muy clara que usted y yo, cuando estamos en función del evangelio, en función de seguir a esa gracia cara, como decía al comienzo, debemos estar dispuestos a morir, o físicamente o a nuestras pretensiones. Muchas veces nos vamos a encontrar con ese choque, y la pregunta que debemos hacernos es: ¿estoy tan dispuesto a seguir a Jesús que voy a morir a mis pretensiones, a mis sueños y a mis deseos? ¿O eso está por encima de mi seguimiento a Cristo? Fíjese entonces que si volvemos a la idea, lo que yo planteaba al comienzo, de la idea de Dietrich Bonhoeffer, acerca del seguimiento de Jesús, de la gracia cara y la gracia barata, un seguimiento a Jesús desde la perspectiva de la gracia cara me cuesta. Me va a costar en algún momento tomar decisiones frente a lo que es mi familia, a lo que para mí es muy importante, a lo relacional. Me va a tomar en algún momento la situación de tomarle un valor sobre mis propios deseos o mis propios intereses y negarme a aquello que para mí es importante, sueños, planes e incluso yo diría que muchas veces la misma economía. Por el otro lado, esa gracia barata es esa gracia que me permite en algún momento negar a Cristo frente a las necesidades relacionales, frente a mis necesidades de ser aceptado por mi familia y de vez en cuando estar aquí y de vez en cuando estar allá. Es esa gracia que me permite no tomar una identidad plena en Cristo, sino asumir actitudes contrarias, actitudes que abrazan el pecado. Es tomar esa postura en la cual no me niego a mí mismo nada. Para mí todo es válido, al fin y al cabo Cristo murió por mis pecados y todo lo que yo haga puede ser simplemente perdonado. Entonces, dentro de la idea es que Jesús nos plantea: si quieres seguirme, cuando voltea a mirar a su multitud, debes tener en cuenta negarte a ti mismo y negar incluso tus relaciones. El seguirme a mí es ponerme por encima de todo plano que tú consideras que es importante. ¿Qué es más importante que una familia? ¿Qué es más importante que mi propia vida? ¿Qué es más importante que mis planes? Pues en ese orden de ideas debes de evaluar y debemos de evaluar mi relación con Cristo. Uno puede ser un seguidor del rey sin ser su soldado. O uno puede simplemente ser seguidor de un partido político sin que me cueste ningún tipo de dificultades, ¿sí? Pero yo no puedo ser un seguidor de Cristo sin que me cueste nada. Seguirlo va a implicar una negación, va a implicar incluso la muerte a vínculos relacionales y a mis propios deseos. Darle prioridad a Él. La pregunta: ¿estás dispuesto a esto? ¿Te ha costado hasta este momento algo el seguir a Cristo? Luego Jesús viene con dos ilustraciones bien claras sobre este seguimiento. Entonces Él les plantea la idea y luego les da dos ilustraciones. La primera de ellas es la del constructor y entendemos que construir un edificio es costoso. Así que Jesús dice: si tú me vas a seguir, tienes que considerar el costo. Hay un costo en seguirme. Hay un costo en estar de mi lado. Y coloca allí esta escena de este hombre que va a construir una torre, que lo más posible es una torre que va a ser construida en un cultivo para vigilar. Y él dice: bueno, este hombre construye su torre, pero no hizo los planes suficientes y a mitad de camino se quedó corto. Ahora, Jesús no está diciendo que antes de que sigamos a Cristo pensemos si vamos a poder hacerlo o no. Creo que Jesús lo que está diciendo es que cuando tú me sigues, tienes que considerar de que eso tiene un costo, ¿sí? Que eso tiene unas implicaciones y eso me tiene que costar. Es decir, yo me tengo que
y ahí sí vale la expresión, esforzarme por mantener el nivel que Él desea. Porque fíjense ustedes, el estudiar y conocer las escrituras tiene un costo. No solamente es un costo financiero de comprar libros, de invertir, sino un costo de tiempo. A veces voy a dejar de hacer ciertas cosas por invertir a la palabra, ¿sí? El evaluar mi vida a la luz de la escritura y darme cuenta que quizás he violado las escrituras tiene un costo. Porque comienzo a exigirme y a evaluarme de manera constante. Y eso no es fácil, ¿ya? Entender y enseñar el evangelio a otros tiene un costo. Porque comienzo a ser ejemplo, comienzo a ser modelo para otros, ¿sí? Acceder de una forma clara y plena a pagar el costo de ser discípulo. Eso tiene su precio en funciones del reino. E incluso ofrendar, el diezmar, tiene un costo. Porque a veces usted va a tomar una decisión de o me compro esto, o ofrendo, o me compro esto, o doy el diezmo. Y si quiero ser consecuente y obediente con el Señor, ya sé qué es lo que debo de sacrificar. Entonces, fíjense que en la primera ilustración Jesús dice, mire, ustedes me van a seguir, consideren de que hay un costo. Y esto tiene un precio. Y la segunda ilustración que Jesús nos va a exponer acá, que tiene mucha relación con ese el segundo argumento que mencioné antes sobre la muerte al yo, está relacionado con un líder que va a ir a una gran guerra. Y hacer guerra es peligroso. Y Jesús dice, si tú me sigues, esto es peligroso. Esto tiene un peligro para ti. Vas a quedar a expensas de ser humillado, a expensas de ser derrotado por una sociedad, a expensas de sufrir humillación. Y ya Jesús lo dijo arriba, ¿cierto? En el versículo 27, el seguirme es una muerte al yo. El seguirme es exponernos a una humillación, es exponernos a un riesgo. Y hay riesgo en la función de seguir a Cristo. Nosotros podemos exponernos al vituperio de la gente, a persecución de la gente. Quienes estamos en misiones nos exponemos la vida cuando andamos en ciertos lugares. Pero son situaciones que debemos considerar en función de seguir a Jesús. Entonces, él expone dos ilustraciones que son muy claras. No quiero entrar en tanto detalle porque no es lo que quiero resaltar en este momento, pero son dos ideas bien claras. Hay un costo de seguirlo, tiene un precio y tiene unos riesgos. La pregunta, ¿estás dispuesta a pagar ese costo, a asumir ese costo? ¿Estás dispuesta a enfrentar ese riesgo, ese peligro? Porque eso es lo que Jesús dice a sus seguidores. Si me sigues, llega el momento en que ese seguimiento te va a implicar el perder todo, dejar todo en un segundo plano. Y una vez me estés siguiendo, eso te va a costar. Eso te va a poner en peligro. Cuando Jesús mencionó esto a sus seguidores, él iba en ese camino a Jerusalén. Y es muy posible que sus seguidores llevaban en su mente la idea de un gran líder, la idea de que iban a tener un poderío ahora que él llegara y se estableciera como rey en Jerusalén. Pero Jesús les dice, realmente la cosa no va a ser así. En lugar de estar ahí arriba, ustedes muy posible van a estar abajo. En lugar de estar seguros, ustedes van a estar en una posición de inseguridad. En lugar de ganar, ustedes van a perder. Y esa es la invitación que Jesús nos hace a nosotros. Y si pensamos un poco en ese pasaje de la historia de la perla de gran precio, donde este vendedor de perlas dice que encontró una perla y vendió todo lo que tenía por quedarse con ella. Pensemos, ¿cuál es el costo?
que hemos pagado o que hemos considerado de seguir a Jesús? ¿Qué nos ha costado? Y volvemos otra vez. ¿Seguimos a Jesús desde una gracia cara o seguimos a Jesús desde una gracia barata? Y terminamos con los últimos versos. El versículo 33 al 35 hace ya Jesús un cierre, una conclusión de esto. Él nos dice que cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Está cerrando la idea. Esa renuncia quiere decir ese amor, ese desapego a todo por tener una relación con Jesús, por seguirlo. Y luego él hace un giro. En algunas versiones lo separan, como la Reina Valera del 60, pero la idea es completa. Y él viene con esta exaltación en el verso 34 y verso 35, donde habla de la sal. Y a esto quiero hacer alusión a Mateo capítulo 5, en el versículo 13 en adelante, y Marcos 9:50, donde aparecen también este pasaje. Y tener en cuenta algo, cuando se está hablando aquí de la sal, se está hablando de los principios del reino. Jesús está hablando de los principios del reino. Ahora bien, cuando hablamos de seguirlo, cuando Jesús habla de seguirlo, Él está hablando acerca de que quien me sigue a mí, ¿sí?, va a tener que ser fiel a los principios del reino. Esos principios que están ordenados, que están exaltados, que están expresados en la Escritura, esos principios que están fortalecidos en los evangelios y esos principios que están expuestos y explicados un poco más en las cartas. Esos principios. Estamos en una sociedad corrupta. Estamos en una sociedad nociva, que afecta, en una sociedad donde el relativismo moral ha tomado fuerza. Y puede ser que en la época de Jesús no hubiesen sido tan fuertes este tipo de problemas, pero habrían otros, para lo cual Jesús dice, quien me sigue debe de ajustarse al modelo, a los principios del reino. Y si usted quiere entender un poco más esos principios del reino, vaya y mire el Sermón de la Montaña, donde hay un mensaje contra cultura de lo que Jesús está exponiendo. Es un mensaje contra cultura, de unos principios que son aplicables desde ese momento, desde ese tiempo, hasta nuestros días. Ahora, recordemos entonces, la sal sirve para sanar, para limpiar, para preservar, para dar sabor. Era un elemento de gran precio. Y quizás en algún momento usted haya estudiado este pasaje desde Mateo, por eso no me quiero extender. Y si usted ya no lo ha estudiado, yo lo animo a que lo lea, que lo estudie, porque esa es como la apertura de lo que va a ser el Sermón de la Montaña, luego de las bienaventuranzas. Pero la idea es los principios del reino. Jesús dice, el que me sigue debe de considerar de que hay un costo. El que me sigue debe de considerar negar y dejar todo, como él lo resume en el versículo 33, ¿sí? Dejar en segundo plano todo. Sabe que hay un costo, sabe que hay un riesgo, pero el que me sigue debe también tener fidelidad a los principios del reino. Ser fiel a esos principios, ser fiel al no adulterar, al no hablar de los demás, ser fiel al perdonar, ser fiel a la oración, ser fiel al seguimiento y al estudio de la palabra, ser fiel al mantenerse unido como hermanos en la fe, ser fiel. Y Jesús dice, si no puedes hacerlo, realmente tú no sirves. Y puede ser que muchos estemos y sigan a Jesús, pero lo hagan desde la orilla, desde la postrimería, allá. Pero Jesús no está llamando allá, Él está llamando a estar aquí, al frente. Él nos está diciendo, tú estás dentro de una sociedad y un seguidor genuino tiene que ser diferente en todos los aspectos. Un seguidor genuino debe mantener un espíritu de sacrificio, debe mantener sabor, debe demostrar la diferencia. Y eso es notorio
el negarme a mí, el amar menos, el considerar el costo, el considerar el peligro, eso me lleva a vivir de una manera diferente. Hermanos, nosotros estamos viviendo en un mundo que está cambiando, en un mundo que se ajusta cada día a unos valores nuevos, en un mundo donde lo bueno es malo y lo malo es llamado como bueno. Estamos en un mundo donde el relativismo moral está sobre la mesa cada día. Y allí es donde Jesús nos está llamando a seguirlo de una manera diferente a la manera que mucha gente lo podía vivir. Predicar el Evangelio, vivir el Evangelio, implica un seguimiento incondicional. Implica un compromiso real con Cristo y un compromiso real con el reino. Seguir a Jesús, volviendo nuevamente a esas palabras de Dietrich Bonhoeffer, seguir a este Jesús implica tomar esa gracia cara, que me cueste. No porque la salvación yo deba hacer algo para pagarla, no porque la salvación no sea gratis, es porque esa salvación es tan costosa y fue tan importante que lo que yo debo de dar de mí tiene que tener el mismo valor en el sentido de darle ese valor, esa entrega a eso que me fue dado. No menospreciemos la gracia de Cristo. Y una forma de no menospreciarla es seguir a Jesús de la manera que Él quiere que lo sigamos. Amarlo primero a Él por encima de mis pretensiones. Amarlo a Él incluso por encima de mis relaciones fraternas. Considerar que tiene un costo, considerar que hay un riesgo y tener en cuenta que debo de vivir y debo de ajustarme a los valores y a los principios del reino. Y esa actitud me va a poner en un lugar que no me gusta, que no nos agrada. Hermanos, evaluemos nuestra fe y evaluemos nuestro compromiso a la luz de la Escritura, como nos dice el apóstol Pablo allá en Corintios. Y que Dios nos guíe y nos ayude a ser hombres y mujeres que seguimos a Cristo, considerando que la gracia que nos fue dada tiene un alto costo. Que Dios bendiga sus vidas. Padre, gracias por este tiempo y gracias por la vida de mis hermanos y de mi vida. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a valorar tu gracia en función de la manera en que te seguimos, Señor. Gracias por este tiempo y ayúdanos cada día a ser hombres y mujeres fieles a tu palabra y entender, Señor, de que eso tendrá un costo para nosotros. Pero Padre Santo, con gusto lo pagaremos, porque tú has dado mucho más por nosotros que quizás lo que nosotros hemos dado en función de lo que tú esperas como tus hijos. Alabamos tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Porque nuestros niños son en sí mismo una riqueza para la humanidad y también para la Iglesia. Oremos por los niños de la congregación. Conocemos la falta que nos hace reunirnos personalmente en un templo, en una iglesia. Pero no hemos podido reunirnos por las circunstancias que están sucediendo en el mundo. No podemos olvidar que tanto a nosotros, los grandes, como nuestros hijos, los niños, los adolescentes, también necesitan reunirse. Le pedimos al Señor que cese estos acontecimientos que están sucediendo para que nosotros podamos volver a presencialmente a reunirnos como congregación. Y no solamente como adultos, sino también con nuestros hijos, con nuestros niños. Le pedimos al Señor esta mañana
que no los olvidemos, que estemos atentos enseñándoles la palabra de Dios. No sé qué situación estén pasando, están estudiando en forma virtual, no pueden salir, otros ya estarán presencial, pero hoy le pedimos al Señor que nosotros como adultos podamos llevarle la palabra de Dios a nuestros hijos. Mientras podamos volvernos a reunir y estar en la escuela dominical. Yo sé que a ellos también les hace falta estar con sus amiguitos en el mismo espíritu, aprendiendo de la palabra de Dios. Vamos a orar por ello esta mañana. Amado Señor, te damos gracias por permitirnos estar esta mañana reunidos como congregación. Hoy, Señor, te pido que seas tú en los hogares, con nosotros, los padres, los tíos, los abuelos, Señor, para llevarle la palabra de Dios a nuestros hijos, a los niños, a los adolescentes, Señor. Porque sabemos, amado Señor, que tú le hablas también a ellos. Permítanos, Señor, llénanos de tu gracia y de tu amor, para que podamos hacer, Señor, reuniones con nuestros hijos. Padre, te lo clamamos. Sabemos que la juventud, Señor, está cambiando. Por eso, amado Señor, te pedimos que seas tú en medio del corazón de ellos. Padre, esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén y amén. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Oremos por nuestros hermanos misioneros. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Salmo 117. No solo su misericordia es para siempre, sino, obviamente, su fidelidad también lo es. Guardándonos y confiando plenamente en estas promesas que el Señor tiene, hoy vamos a orar por nuestros hermanos en Cristo, Alberto y Lida, Hugo y Diana, Johnny y María Esther, Humberto y Marta, Wilson y Rocío. Pero igualmente también encomendamos a Dios a todos esos misioneros que están por el mundo en lugares que ni siquiera nosotros nos llegamos a imaginar, para que el Señor los fortalezca, los cuide, los proteja y los bendiga en cada momento y en cada lugar. Benditos los pies de ellos que están anunciando las buenas nuevas, están trabajando con el Señor, para el Señor y por el Señor. Hoy le pedimos a nuestro Padre Celestial, porque Él es el único que sabe las condiciones en que cada una de estas familias está. Su vida física, su vida espiritual, su vida emocional, su salud, absolutamente todo. Y hoy los encomendamos como comunidad a nuestro Padre Celestial. La palabra del Señor dice: porque tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Primera de Crónicas 29:11. A ese Santo Padre es que encomendamos hoy a nuestros hermanos misioneros, para que los bendiga, como ya lo dije, para que los guarde, los proteja y para los guíe en todo momento, en todo camino, en sus sueños, en sus ilusiones, en sus necesidades, sus familias, absolutamente todo y con todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Iglesia, por acompañarnos una vez más en nuestro servicio virtual. Y no olvides, todo lo que sube a Dios en forma de oraciones, baja a nosotros en forma de bendiciones. Hasta la próxima. Amados hermanos, es una bendición para nosotros habernos acompañado esta mañana en la reflexión que el Señor tenía para nosotros hoy. Le damos gracias al Señor y nos estaremos viendo en manera presencial. Qué maravilloso es poder vernos en vivo. Te damos gracias al Señor y que el Señor
los bendiga y los guarde. Que el Señor haga resplandecer el rostro sobre cada uno de nosotros y tenga de nosotros misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en cada uno de nosotros paz. Dios nos siga bendiciendo.